Gustavo, como digo, aparte de ser un gran profesor, es un gran experto en distintas materias. Y en una de ellas es sobre el oro. ¿Y por qué hemos traído a Gustavo hoy a la cuadrilla? Porque para todos aquellos que no lo sepáis, y también para los que lo sepáis, el oro está de plena actualidad. Hoy mismo el precio del oro ha sobrepasado los $2.100 por onza y se está aproximando a su máximo histórico. Una tendencia fuertemente alcista desde hace unos días, aunque es cierto que la tendencia es al alza desde hace tiempo, pero en los últimos días se ha intensificado ante las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a recortar los tipos de interés en el mes de junio. Y con respecto a esto, pues Gustavo viene señalando desde hace ya muchísimo tiempo que el oro tenía un gran potencial y sigues viéndolo, ¿no, Gustavo? ¿Esto es así? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. No soy tanto como Manuel me ha puesto, pero bueno, encajo bien la crítica, encajo bien también los piropos, ¿no? Bueno, yo creo, Manuel, que efectivamente tampoco hay que ser un lince, ¿no? Para descontar o intentar comprender la tesis del oro, que no es otra que apostar contra la moneda fiat y más allá, si queremos ser un poco más profundos, apostar contra el sistema, ¿no? El oro lo que está recogiendo muy inteligentemente, y yo es el activo que más honesto veo en los últimos 20 meses, lo que está recogiendo es la incapacidad que tienen los bancos centrales para respetar la necesaria propiedad de otorgar a sus pasivos financieros tipos de interés reales positivos, que no es otra cosa que respetar que si yo te presto a ti un capital, tú me lo devuelvas con un retorno, ¿no? lo que se denomina el coste de oportunidad, ¿no? Y francamente, el mercado, una parte del mercado, porque la renta variable no lo ve igual, pues está diciéndote que efectivamente Estados Unidos no va a poder incrementar su PIB si no es con más deuda, ¿no? Generando más deuda. Actualmente está generando una deuda trimestral de $1 billón y los intereses de la deuda cada vez son mayores y eso solamente lo puedes repagar de dos maneras. O generas una crisis fuerte, es decir, te marcas un Volcker en el año 1980 lo que hizo fue subir los tipos de interés al 12%, produciendo una gran crisis en toda Latinoamérica, o generas inflación, no hay otra manera, ¿no? Entonces Estados Unidos obviamente ya no puede deszombificar la economía y ha decidido pues optar por el camino de generar inflación. No creo que tampoco se quieran cargar el dólar, pero sí que lentamente lo van a ir deteriorando, ¿no? Y es obvio que ya los bancos centrales y la Reserva Federal no pueden perseguir un objetivo de inflación del 2%, ¿no? Así que, bueno, yo el escenario que sigo viendo a futuro es una inflación estructural, que si no se rompe algo muy fuerte nos podría llevar a una deflación, pero a priori sí que veo que vamos a tener un suelo de un 3,5% de inflación probablemente, ¿no? O sea, ¿y cuál es el potencial? Porque claro, el oro sigue subiendo, está próximo a máximos históricos. ¿Sigues viendo, o sea, margen a medio o largo plazo para esa subida? Los mercados entonces están descontando precisamente eso, es decir, una inflación estructural también a medio y largo plazo. Sí, sobre todo a medio plazo lo que está descontando el mercado es que la inflación va a estar por encima de los tipos de interés. Es decir, que la Reserva Federal no puede cargarse la inflación. Pero es que tampoco le conviene a la Reserva Federal. Vamos a quitarnos la venda, ¿no? Si la Reserva Federal tiene una deuda de $1 billón que se incrementa trimestralmente, la única manera que tienes de pagar esa deuda es generando inflación, porque si tú generas inflación, lo que haces es volver menos onerosa la deuda, menos pesada, porque en términos nominales sigues debiendo lo mismo, pero en términos reales debes menos, porque la inflación se come el activo, ¿no? Entonces, la cuestión es que la Reserva Federal tampoco quiere generar deflación, ¿no? Lo que quiere es generar inflación, ¿para qué? Para poder seguir endeudándose más y además tiene una ventaja la Reserva Federal, ¿no? Y es que como monopolista del dólar que es y sabiendo que hay una demanda mundial de dólares que es la que es y es muy interesante, pues entonces lo que vamos a hacer es generar inflación y que nuestra deuda no la paguen los americanos, sino que la pague el resto del mundo. Y eso lo hemos visto que la Tercera Guerra Mundial ya no va a venir por el lado de las bombas, va a venir más de las divisas, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos hace un año lo dejó bien claro
ha reventado a todos los países que han intentado luchar contra él, llevando el yuan a mínimos de hace que no se veían desde el año 2007, hundiendo la libra, hundiendo el euro, hundiendo el yen japonés. Bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y es lo que va a seguir pasando a futuro. Yo no descuento ningún escenario en el cual, salvo que haya una crisis de liquidez galopante y de confianza, el mercado se ponga a acumular dólares y la inflación remita. Sí hay un driver que sí que hay que estudiar y es la potencial deflación que puede exportar China. Pero aún así, también es verdad que los propios países pondrían aranceles para que los chinos no se beneficiaran del dumping fiscal, ¿no? Así que, bueno, en general yo sigo viendo que esto no puede funcionar de otra manera que no sea generando inflación, ¿no? Y sí, perdona, Luis, Manolo, sí. Fernando, dale. No, a ver, yo te iba a preguntar, porque a mí en todo lo que rodea a la expectativa que está generando en el mercado la posible baja de tipos en junio y que afecta efectivamente a la proyección de rentabilidad que pueda dar el oro, entre otros activos, siempre me ha llamado la atención que el discurso dominante habla de que la inflación está en cintura, es decir, que la inflación ya ha vuelto a los niveles que tenía que volver y que si los bancos centrales bajan los tipos de interés es porque, digamos, el problema ha desaparecido. Es decir, esa fiebre ya se ha drenado, ya se ha cortado y se ha conseguido corregir y llevar a unos niveles relativamente aceptables si tenemos en cuenta los niveles que alcanzamos el año pasado en esos entornos del 11 o del 12%. Sin embargo, la realidad es que depende de cómo consideres la inflación, si lo consideras como una simple respuesta de mercado a precios o si lo consideras un fenómeno monetario en virtud de un incremento enorme de la masa monetaria, pues puedes considerar que efectivamente la inflación se ha vencido y por eso van a bajar los tipos y por eso, como bien dices, Gustavo, podemos irnos a un escenario de cronificación de una inflación alta o si consideras que no es un fenómeno monetario, sino que es una respuesta a precios, efectivamente los bancos centrales tendrían razón y dirían el problema se ha terminado. ¿Tú ves ese doble discurso? ¿Cómo podríamos combatirlo? No, yo creo que yo lo considero un fenómeno puramente monetario en el cual el Banco Central, pero vamos, que es que no es, esto es, Luis, lo único que hay que hacer es cogerse la M2 y mirar cuántos dólares hay en la economía. Y es que eso no engaña. O sea, la cantidad de dólares que hay en la economía medida por la M2, que son los depósitos que crean los bancos comerciales, que en última instancia son los responsables de expandir la oferta monetaria, es de 20 trillones, o sea, 20 billones de dólares europeos o 20 trillones americanos. Y la Reserva Federal, en su pseudo-tapering, ha intentado reducir. La única manera que tiene de reducir la inflación es o por el lado o aumentas la producción o disminuyes la cantidad de dinero que hay en circulación. Cuando has intentado disminuir la cantidad de dinero que hay en la circulación, no has podido. ¿Por qué? Porque los balances de los bancos se deterioran muchísimo. Es que los bancos, como bien sabéis, descalzan el plazo, ¿no? Y esto significa que financian deuda a largo plazo con pasivo corriente, es decir, hacen una especie de fondo de maniobra negativo. ¿Qué pasa? Que cuando los acreedores van a amortizar sus deudas contra el banco, los bancos necesitan a su vez cancelar esas inversiones que tienen a largo plazo y claro, eso ya no se valora al valor contable, sino al valor de mercado. Y cuando valoras al valor de mercado como consecuencia de que hay un aumento de los tipos de interés, el precio cae muchísimo. Y te pasa lo que le pasó a Silicon Valley Bank, que necesitas liquidez otra vez por parte de la Reserva Federal. Necesitas otro quantitative easing encubierto y denominado de otra manera, pero sigue siendo un rescate que se socializa vía inflación, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está pasando, ¿no? Y es que el descalce de plazos se está haciendo cada vez más evidente como consecuencia de que hay una oferta masiva de dólares en el mercado que no se puede drenar. No se puede drenar porque para drenar esa liquidez lo puedes hacer, pero tienes que ser consciente de que te vas a cargar algo. Y además, una de las cosas que te vas a cargar es tu propia imagen de político. Luego, digamos que apostar a favor del dólar ahora mismo sería apostar a la responsabilidad del político. Y yo eso no entra dentro de mis planes, ¿no? Oye, Gustavo, ¿qué opinas sobre esta polémica que ha estado bastante
ha estado sobre el tapete las últimas semanas sobre el hecho de salidas de oro, salidas del mercado de oro que alimentaban el mercado Bitcoin, etc, etc. Te he visto posicionarte al respecto en Twitter. Ahora está el oro tocando, a punto de sobrepasar máximos y Bitcoin a punto de sobrepasar máximos. Es decir, están los dos activos absolutamente disparados. ¿Esto significa que oro y Bitcoin, la inversión en oro y Bitcoin son perfectamente compatibles? Bueno, para empezar, yo me descojono, ¿no? Porque el que dice que los flujos del oro van a Bitcoin es que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y en segundo lugar, la posición correcta es Bitcoin y oro, jamás Bitcoin u oro. Y el que está diciendo que la posición correcta es Bitcoin u oro no tiene ni idea tampoco, ni de lo que es Bitcoin ni de lo que es oro. Además, el oro es una cobertura contra Bitcoin, porque hay dos patas de Bitcoin que no sabemos, que es lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos de Bitcoin, que es muchísimo. Vale, yo entiendo la tesis de Bitcoin y yo la he abrazado también cuando yo era reacio a ella, que en un momento dado pues puedas llegar a decir, bueno, Bitcoin es la salvación que tiene el ser humano contra el Estado, ¿vale? Contra la expropiación, muy bien. Y tiene una serie de propiedades que no las tiene el oro, muy bien. Vale, pero es que Bitcoin no sube por esas propiedades. Bitcoin sube porque es escaso. Un bien se valora por su escasez y por su utilidad. Bitcoin no está subiendo porque sea inmensamente útil, sino porque es inmensamente escaso. De hecho, si la utilidad de Bitcoin, que sabemos todos cuál es, que no puede ser confiscable, que nadie te lo ve, que se traspasa casi sin costes, bueno, esa utilidad, si Bitcoin tuviera una oferta ilimitada o una oferta muchísimo más amplia, no valdría absolutamente nada, ¿no? Y esto es el ejemplo del diamante y el agua. ¿Qué es más valioso, el diamante o el agua? Bueno, pues depende de, como tenemos abundancia de agua, pues el diamante vale más, ¿no? Y esto es por lo que sube Bitcoin. Ahora bien, ¿que es perfectamente compatible con el oro? Pues claro, si el oro te está protegiendo contra un tipo de interés real negativo, porque el oro sí que es dinero y es un activo real que se comporta tradicionalmente, históricamente y secularmente como dinero, Bitcoin no puede ser jamás dinero en el sentido estricto, en el sentido de que como moneda de intercambio, Bitcoin no lo puede ser nunca porque es tremendamente deflacionario, es que es un bicho sintético que se ha creado de manera que solamente puede tender a la deflación y con una volatilidad inherente que solamente la podréis reduciendo a medida que más actores en el mercado vayan descubriendo sus propiedades, pero que no dejará de ser como mínimo la de un Nasdaq. ¿Por qué? Porque su oferta no se puede ampliar y eso es una virtud que tiene el oro. Esto lo ha dicho Rayon millones de veces. Necesitamos estabilizar, para que una moneda de intercambio sea generalmente aceptada, tiene que estabilizar su valor. Y además, para transportar riqueza en el tiempo, debes de ser lo suficientemente flexible para que el productor pueda acoplarse a las necesidades de cambio de la demanda en el largo plazo. Y esto Bitcoin no lo tiene. Bitcoin puede llegar a ser un gran depósito de valor, pero jamás puede ser una moneda de intercambio. Esto es muy interesante. Y última pregunta, si me permitís, Domingo, Luis Fer, porque además tengo entendido que tienes una masterclass sobre oro precisamente el próximo jueves 21 de marzo. Tenéis toda la información Muchas gracias. en el Twitter de Gustavo. Y la pregunta es simplemente para abrir boca, porque estamos hablando de oro, estamos hablando del potencial que tiene el oro, estamos explicando por qué tiene ese potencial, por qué se está revalorizando ante la expectativa, ante la perspectiva de que bajan los tipos de interés en Estados Unidos. Pero, desde tu punto de vista, Gustavo, ¿cuál es la mejor forma de comprar oro? ¿Estamos hablando de comprar oro físico? ¿Estamos hablando de comprar ETF respaldado por oro físico? ¿Hay otro tipo de mecanismos? ¿Qué pinceladas nos puedes dar? Bueno, si eres un inversor retail que quieres, rentabilizar tus ahorros a largo plazo, pero que no tienes un patrimonio muy grande, el oro físico lo descarto por completo. Si estás dentro de este subgrupo y no tienes los conocimientos necesarios como para valorar una compañía, tienes que indexarte al precio del metal. O sea, tienes que indexarte al oro mediante un ETF o un fondo. Un fondo tiene la ventaja de que puede ser traspasable sin la penalización de Hacienda y un ETF no, en un ETF es un fondo cotizado y por tanto tienes que vender y tiene el problema de que tienes que tributar, ¿no? Vale, si tienes conocimientos y no hace falta tampoco tener muchos conocimientos porque hay una divergencia histórica entre lo que son los productores de oro
y el metal, ¿no? Y el oro. Y si tienes conocimiento, lo que tienes que hacer es aprovechar al máximo el apalancamiento operativo. ¿Cómo? Pues mediante el estudio y el análisis de compañías que son productoras de oro y que no están recogiendo en sus márgenes todavía el potencial revalorización que tiene el oro. Y además, muchas de ellas están penalizadas por la enorme inflación que hemos tenido en los últimos años, lo cual, porque el oro para producir y extraer necesitas mucha energía y mucha gente, y esos son salarios que la inflación ha penalizado, tanto en los salarios como en los costes energéticos, pero es que estamos en un proceso que si es claramente desinflacionario, tu apuesta por el oro, pues por las mineras de oro tiene que ser clara, ¿no? Y bueno, estamos viendo que están entrando otra vez grandes fondos en algunas mineras y también grandes gestores de fondos como Druckenmiller, que el otro día se pronunció y dijo que estaba comprando Barrick Gold a cantidades increíbles, aparte de que están haciendo buybacks, o sea, están haciendo buybacks, es decir, compras de acciones, los propios CEOs están comprando acciones, es decir, aquí hay una divergencia que es clara y si te pones a analizar la compañía, pues te das cuenta de que están baratas, ¿no? Pues Gustavo Martínez. Yo quería preguntarle a Gustavo, no, solo iba a preguntarle que pusiera una cifra. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. Yo sé que esta es muy injusta, pero como Gustavo está acostumbrado, siempre me dice, no, me van a dar en Twitter, diga lo que diga. Así que ya está curado de espanto en eso. No, además, lo bueno de que mi tesis es que el oro no tiene techo. O sea, llegará un momento en que, bueno, vamos a ver qué pasa con el dólar, ¿no? Pero o provocas una crisis muy gorda o lo normal es que se vaya a $3.000. Mira, os voy a dar un dato. Si los fondos y gestoras americanos incrementan su posición en oro un 2%, el oro se va a $3.000 la onza. Esto está hecho con un Excel. Solamente un 2%. Y los fondos y gestoras americanos no van a entrar en Bitcoin. Si tienen que cubrir este escenario que tenemos de esta inflación y de crecimiento nominal debido a la enorme deuda que acumulan los estados, y Estados Unidos es el principal, entonces lo normal es que empiecen a proteger sus carteras con oro. Y además el oro lleva un recorrido desde el año 2000 que sube más que el Standard & Poor's 500, sube un 25%, perdón, sube un 8,5% anual. O sea, estamos hablando de un activo que no genera ningún tipo de flujo de caja, que Warren Buffett decía que era una chorrada comprar oro porque no generaba ningún tipo de flujo de caja. Yo creo que fue el único error que le escuché cometer a Warren Buffett, ¿no? Así que, bueno, mi tesis sobre el oro, Domingo, es este año por encima de los $2.300 o al menos en los $2.300 y a medio plazo yo creo que se va a ir a $3.000. Qué bueno, oye, pues cerramos con un muy buen titular, así que... Eso era para... Eso, bueno, ya sé yo para qué, pero bueno, muy bien, Domingo, porque yo creo que la pregunta es muy pertinente. Fantástico, fantástico. Oye, pues Gustavo, mil gracias por tu tiempo, una magnífica explicación. Te agradecemos mucho tu participación en nuestro encuentro en directo con los cuadrilleros y coincidimos en la próxima. Nos veremos en breve, espero. Pues nada, muchísimas gracias y de verdad es un placer estar con vosotros tres, que me caéis muy bien y además sois grandes profesionales, ¿no? Gracias, Gustavo. Fuerte abrazo. Gracias. El afecto es mutuo, Gustavo. Muchas gracias. Hasta la próxima.